Dios perdona a los israelitas, ¿es justo? Es una pregunta capciosa, Charlie. Si Dios perdona al ser humano, ¿es justo? Es una pregunta capciosa, Charlie. Inciso A, Mildred dice que sí, no, que no. Aquí alguien dijo que no. Ok, entonces tenemos un conflicto. Ok, Jorge dice que, ok, inciso C es misericordioso. Ok, bueno, yo mañana me vuelvo loco, mato toda una familia, llego al reclusorio preventivo Oriente y le digo al juez, señor juez, estoy súper arrepentido. Y en serio lo estoy. Si el juez me libera, ¿esto es justo o injusto? Ok, inciso D. Leonor dice, para los hombres. Entonces fíjense, no, bueno, sí, Dios es misericordioso. Para los hombres, inciso D, ¿alguien tiene una idea más? Ok, ahí está en Jeremías capítulo 3. ¿Se acuerdan que hace 15 días les decía yo que este capítulo trata del arrepentimiento? La palabra hebrea que se emplea constantemente en este capítulo 3 es shub, ¿ok? Que literalmente es regresa, vuelve. Ajá. Fíjense cómo arranca. ¿Se acuerdan que capítulo 2 es el pleito entre Dios como marido reclamándole a su mujer que su mujer se fue de fornicaria y lo abandonó? Y entonces Dios le dice, mira, eso ya no lo leímos, pero bueno, termina el capítulo 2 diciendo, en vano he azotado a vuestros hijos, o sea, les puse la gritiza, traje sobre ustedes consecuencias, pero nunca se quisieron arrepentir. Y entonces viene una cita aquí que también a Jesús se le cuestiona acerca de este pasaje. ¿Es lícito no dar carta de divorcio a la mujer?, le preguntan a Jesús. Que en realidad a Jesús lo que le están preguntando es cómo interpreta un pasaje del libro de Deuteronomio. Ahorita lo vemos. Entonces le dicen, ¿es válido divorciarse? Y Jesús les contesta, ¿qué les mandó Moisés? Y entonces ellos dicen, Moisés nos dio chance. ¿Ok? Y entonces Jesús les dice, sí, les dio chance por la dureza de su corazón. Y entonces también él hace una cita de la ley, pero en el principio no fue así. Por ella dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió no lo separa el hombre. ¿Ok? Pero había una cierta regla. Cuando se daba una carta de divorcio, ya no se podía volver a casar el cuate que la había despedido. A ver, váyanse a Deuteronomio 24. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto es muy común. Piensen en el cuate que abandona a su esposa por el modelo más reciente y cuando la chava joven se harta de su viejito, porque ya le envejeció el que era su amante, ¿con quién regresa el cuate? Con la esposa, que siempre estuvo al pie del cañón, que lo atendió cuando estaba enfermo, que cuidó de los hijos, que educó a los hijos. Y entonces el cuate fracasa en sus amoríos, y entonces regresa, y Dios le está diciendo ahí al cuate, mira mi cuate, no vas a estar jugando, y no vas a convertir en un antro la tierra de Israel, la tierra no se va a llenar de inmundicia. Si despides a tu esposa, y ahorita vemos qué es lo que le están preguntando realmente a Jesús, si la corres, si la divorcias, no la puedes volver a tomar, Y lo que sucede en capítulo 2 del libro de Jeremías, ¿se acuerdan? Es que Dios le dice, contenderé, la palabra hebrea es rib, que es pleito judicial. Te voy a demandar el divorcio, entonces ya la corre, la larga a Judá, ahorita lo vemos, larga al reino del sur, le dice, ya me divorcio de ti. Y entonces dices, Dios, si ya te divorciaste y tú sigues tus propias normas, ya no puedes perdonar a los israelitas, bueno, en este caso al sur, a los judíos, ni a los del norte, que ya los divorciaste hace 100 años. Fíjense, Deuteronomio, ahí están, 24:1, dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Ok, ¿qué es cosa indecente? Va al baño con la puerta abierta, no, pues divórciala.
no sé, lo que ustedes quieran. Si me explico, estornuda y no se tapa la boca, tiene mal genio. Bueno, ya nos hubiéramos divorciado todos, ¿están de acuerdo? Lo que ustedes, es que ahorita ya salió mi mujer, entonces me puedo explayar. ¿Qué es cosa indecente? Los judíos obviamente discutían este tema y se preguntaban, bueno, ¿qué es una conducta que tú puedas considerar tan grave como para divorciar a la mujer? No, si se fijan, es una sociedad obviamente masculina que solo le permite al hombre despedir a la mujer. La mujer, si lo recuerdan, era una especie de propiedad, pasaba a ser propiedad de la familia del marido. Entonces dice, si viene esta mujer, obviamente lo que Dios hubiera tenido en mente, que es lo que Jesús años más tarde dice, para que una mujer, ¿cómo les diré? Fornique, bueno, pues tiene que fornicar, ¿sí me explico? Para que se considere adúltera, tiene que adulterar. Entonces, ¿cómo les diré cuando dice Jesús? Salvo por causa de fornicación. Pero, como dice Jesús, o sea, mi idea jamás fue el divorcio. Ajá. Se los permití por la dureza de su corazón, porque esa es realmente la razón por la que las personas se divorcian. Ajá, porque hay dureza. Miren, como les he dicho antes, en el 95% de los casos, 90%, las gentes se casan ilusionadas y con la intención de permanecer unidas para siempre. Claro, lo está motivando la dopamina y tienen esta expectativa de lo que puede ser y tienen que emigrar a lo que es y apreciar lo que hoy tengo, no lo que puede ser. Ahí es donde surge el verdadero amor. Los novios migran del enamoramiento al verdadero amor, que es una determinación, ya no es una cuestión emocional solamente. O a veces ni siquiera emocional. Ajá. ¿Qué es lo que sucede? Que las personas dicen, es que ya se acabó el amor. No es cierto, se te acabó la dopamina, mi cuaternario, tienes que migrarle a la serotonina. Es lo que dirían los neurólogos, ¿eh? Ahora tienes que apreciar lo que tienes y eso va a demandar carácter. Pero si tu corazón es duro, ya se acabó la emoción y además te gusta estar en la montaña rusa, pues vas a salir a buscar otra vez ese rush. Y te durará entre 12 y 18 meses, es lo que le dura más o menos a los hombres, ¿eh? La emoción. Y entonces se refleja la dureza que hay en el corazón del hombre. Por eso los hombres dejan a sus mujeres, ¿eh? Por la dureza de su corazón. Bueno, entonces se los vuelvo a leer. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Versículo 2, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, pobre chava, y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer después de que fue envilecida. ¿Ok? No le hizo ningún favor al divorciarla, la maltrató y Dios lo está reconociendo. Aunque ustedes no lo crean, la ley que manejan los israelitas es mucho más tenue, es mucho menos salvaje que la de los vecinos. Todas estas normas relacionadas con dale esto a los pobres, no pongas tropiezo delante del ciego, o sea, respeta la vida de las personas que tienen problemas. En los otros pueblos mátalos, nació el niño ciego, entrando a Éfeso lo hubieras encontrado tirado. Ajá. Entonces, en los pueblos vecinos, pues lárgala. No, aquí Dios está reconociendo, la maltrataste, la envileciste. ¿Ok? Entonces le dicen, a ver, se los vuelvo a leer, 4. No podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante del Señor y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ok, ahora sí, regrésense a Jeremías para que entiendan qué es lo que está sucediendo. Dios ya divorció a los israelitas. O bueno, a ver, váyanse tantito, unas páginas antes a Isaías 45. Dios ya despidió a los israelitas, ¿los puede volver a adoptar? Es lo mismo que hace rato les preguntaba, Dios, si Dios nos perdona, ¿está siendo justo o injusto? Vuelvo al ejemplo, yo mato a una familia y entonces ya estoy ahí en el tribunal y digo, señor juez, por favor libéreme, estoy súper arrepentido. Y el juez me libera. ¿Esto es justo o injusto?
¿Qué van a pensar los huérfanos, los familiares del muerto? ¿Mandé? Pues claro, dicen, oye, qué bueno, señor juez, que el Señor esté arrepentido. Pues el Señor destruyó vidas, ¿sí me explicó? No es nada más de que se arrepintió. Entonces les devuelvo la pregunta, si nosotros nos arrepentimos, ¿Dios nos va a abrir las puertas del cielo? Caray. Digo, pues yo espero que si nos arrepintamos, sí. Digo, si no, yo invito a las chelas. Digo, si nuestro destino es el infierno, pues por lo menos nos la llevamos grifos de aquí hasta la muerte. ¿Y qué? ¿Y mis pecados pasados qué? Bueno, te arrepientes, pero no te libras de la consecuencia, ¿no? Está en la cruz. Mañana liberan a Duarte, a don Javier. De hecho, sí lo van a liberar. ¿Estaríamos felices? Digo, por lo menos que nos invite unas bombas ahí en la parroquia, en Veracruz, ¿no? Entonces, o sea, sí puede o no recibir a los israelitas después de que lo largó. ¿No dice su propia ley que no? ¿Va a violar su propia ley Dios? Si ya los divorció. Oiga, ¿no se va a envilecer la tierra? Porque es abominación delante del Señor si la vuelves a tener. Ok, mi mujer dice que tenga misericordia. El juez me tiene misericordia y yo salgo del bote libre. No, tiene que pagar a alguien. Tiene que... fíjese. Ok, ahí están Isaías 45. ¿Ustedes alguna vez han visto un gordo flaco? Bueno, sería un cuerpo gallináceo, ¿están de acuerdo? Eso sí existe, ¿no? Fue un mal ejemplo. Piensa en liberalismo social. O eres liberal o eres socialista, pero no puedes ser las dos cosas al mismo tiempo. Un alto chaparro. ¿Ok? Eso se llama contradictio in terminis. ¿Ok? Dos términos contradictorios. Fíjense, ahí están, 45:21. Proclamad y hacedlos acercarse. Ahí están. Y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, el Señor? Y no hay más Dios que yo. Y aquí viene una contradicción. Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. O eres justo o eres salvador, Dios. Pero no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. ¿Qué pasa si yo hoy me muero y llego al cielo? Y Dios me dice, eres justo, Charlie. ¿Qué haría mi esposa en ese instante? ¿Se inmola? ¿Se suicida? No es cierto, yo viví con él. Ajá. Entonces, ¿el juez me puede hacer el paro y librarme? No, pues tiene que cumplir con el Código Penal, lo que dice la ley. Se impondrá tantos años al que prive de la vida a otro. Entonces, no es cierto, Dios, tú no puedes ser justo y salvador al mismo tiempo, ¿o sí? ¿Ya entienden la cruz? En la cruz, Cristo logró ser al mismo tiempo justo y salvador. A ver, denle vuelta ahí a Isaías 53:10. Isaías 53:10 explica toda la Biblia. Si ustedes entienden esta frase, entienden todo el propósito de Dios al salvar a la humanidad. Claro, no era el propósito, ¿sí me explicó? Que el ser humano fracasara como ejote. Dice 53:10, con todo eso, está hablando así de la crucifixión y de que no abrió su boca cuando le pusieron la golpiza, etc. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. El que mata a Cristo y el que tortura a Cristo en la cruz es su Padre, es el propio Dios, porque lo está castigando por nuestros pecados.
Entonces, ¿se cumplió la justicia de Dios? Sí, Dios desde el cielo puede decir, yo le lancé mi relámpago a Charlie, nada más que alguien se atravesó. Pero esa persona que se atraviesa tenía que ser perfecta. Sí me explico, para que el pago pudiera ser suficiente. No importa que yo le diga a alguien, oye, yo pago por ti. ¿Sí me explicó? Y Dios diría, tú ni por el Chelas alcanzas a pagar, mi cuate. Ajá, ni por Javier Duarte. ¿Sí se entiende? Ok, entonces, ¿cómo les diré? Con Cristo, con la cruz hacia el frente, Dios le dice a los israelitas, aunque yo te despedí, aunque yo me divorcié de ti, aunque tú eras mi esposa, regresa, por favor, vuelve, porque sí, a través de la cruz te doy la oportunidad de que te arrepientas. La cruz le dio al ser humano la oportunidad de arrepentirse, sin que Dios tuviera que pasar por encima de su propia justicia. Esto es como si el juez dice, mira, yo purgo la sentencia por ti. Yo me subo a la silla eléctrica por ti. ¿Sí se entiende esto? Ok, ahora sí, váyanse, denle vueltas a la página. Y viene Jeremías capítulo 3, que ahora sí van a entender. Ok, Dios está mirando hacia el futuro, hacia el pago que va a hacer Él mismo, matando a su propio Hijo por nosotros. Ahí está en Jeremías 3:1. Ok, dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá ella más? ¿No será la tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, y entonces le da esta oportunidad, vas, vuélvete a mí, dice el Señor. Y uno diría, Dios, estás violando tu propia ley. Sí, pero alguien pagó por esa violación. Por eso es que Cristo desde la cruz le grita a su Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios en ese instante le está dando la espalda y lo está castigando. ¿Por las faltas que Cristo cometió? No, por las que cometimos nosotros. ¿Ok? Bueno, ok, ahora van a entender varias cosas. Y entonces, fíjense, me brinco al versículo 6. Me dijo el Señor en días del rey Josías, todavía vive Josías, el gran reformador. Este loco que tiene la idea de que el reino del sur y el reino del norte se junten nuevamente para adorar a Dios. Y dices, Josías, échale ganitas, mi cuate, ni en el sur están adorando a Dios. Por eso está Jeremías proclamando todas estas palabras. Entonces le pregunta, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y ahí fornica. Ok, ¿quiénes vivían en los montes? En los montes vivían los dioses. Les pongo un ejemplo. El libro de Enoc dice que los ángeles descendieron al monte Hermón. Entonces, cuando las personas querían idolatrar, iban y se paraban en un monte y ahí se ponían a adorar a sus dioses falsos. El propio Dios nuestro vive en un monte, en el monte de Sión, y es natural que cuando hace su templo, ya lo veremos los próximos domingos, pone su templo en un monte. Pero aquí habla de los del norte, y dice, estos cuates iban a todos los montes y ahí se ponían a adorar, y además ponían su árbol de Navidad. Se iban a su árbol frondoso, porque obviamente todos estos eran cultos a la fertilidad, y entonces buscaban un árbol que estuviera tupido, y ahí ponían sus imágenes, y ahí se ponían a adorar a sus dioses. Ok, versículo 7. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá, le hace el reino del sur. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Lo que está diciendo aquí es que nadie experimenta en cabeza ajena. A los del norte, ¿se acuerdan que se los lleva el tren con los asirios? Vimos en su momento la invasión de Tiglat-Pileser, de Salmaneser, ¿se acuerdan? De Sargón y de Sennacherib, que arrasaron todo el norte. Se aventaron un sitio de 3 años. ¿Se acuerdan que en aquel entonces sitio es lo que tú nunca quieres? Sitio es lo peor que te puede pasar. Se acababan comiendo a sus propios hijos del hambre. Se avientan un sitio de 3 años los del norte, ¿y qué es lo que está esperando Dios? En los del sur, mi cuate, cuando te vengan los reportes de cómo es un sitio, lo más probable es que tú agarres tu Biblia y te pongas a leer y te empieces a portar bien para que tú no sigas el mismo destino. Los israelitas se van a echar a manos de Nabucodonosor 3 años de sitio, porque no experimentamos en cabeza ajena.
Lo que está diciendo aquí Dios es, oye, pues si viste cómo les fue a los del norte, pues te debiste de haber tú arrepentido, pero no quisieron. Ok, fíjense, versículo 10, esto es lo peor. Josías está haciendo sus grandes reformas, pero no lo están pelando, la gente no lo está siguiendo. Dice el 3:10, con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo su corazón, sino de dientes para afuera, fingidamente. Versículo 11, y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Y entonces viene 3 veces este intento de pedirle a los judíos del sur que se arrepientan. Fíjense, versículo 12, ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel. Obviamente no se volvió, me brinco al 13. Reconoce pues tu maldad, porque contra el Señor tu Dios has prevaricado. No la va a reconocer. Versículo 14, convertíos, hijos rebeldes, así dice Jehová. Ok, regresa, reconoce, regresa, y esto no funcionó. Y luego viene aquí promesas acerca del futuro. A ver, pónganme la presentación, mi Rafa. Fíjense, y ahora lo van a entender. Obviamente, como le dice Dios, en este caso a los judíos del sur, los que te enseñan te engañan. En el libro de Lamentaciones, el capítulo 4 está dedicado a todas las sandeces que los sacerdotes y profetas les estuvieron diciendo a los judíos, que básicamente el mensaje era paz, paz, no se preocupen, como dice Jeremías, y curan la herida de mi pueblo con liviandad. Consideraron sus fornicaciones como cosa liviana, es lo que le reclama aquí en capítulo 3 Dios a los israelitas. Les valió, ustedes consideraron que sus pecados no eran graves. Por eso cuando las personas le preguntas, cuando te mueras, ¿dónde te vas a ir? Te dicen al cielo, porque no consideran sus faltas graves. Obviamente no se ponen detrás de los ojos de Dios y ven el daño que han causado a través de sus pecados. Y entonces Dios les hace una promesa acerca del futuro. Se los leo desde el 14. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Y os tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión, está hablando del futuro, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento, con ciencia y con inteligencia. Y sigue hablando de las promesas del futuro. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, ¿les suena conocido? Acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra. En esos días, dice el Señor, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová. Ok, Dios está reclamándole a su pueblo, se fueron infieles, pero regresen y por favor vuelvan, regresen, reconozcan, pero no lo quisieron hacer, lo hicieron fingidamente. Y luego les dice, no se preocupen, en el futuro ni siquiera van a mencionar el arca. Dios, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué me cambias el tema? Y Dios diría, no te estoy cambiando el tema. ¿Qué tiene que ver el arca con todo el pleito que nos estamos echando? ¿Ok? Bueno, me voy a brincar al capítulo 4, que es el final. La Biblia no estaba dividida en capítulos, acuérdense. Sigue la misma idea del 3. Y aquí, miren, vamos a entender muchísimas cosas, Hay veces que, ¿cómo les diré? Que hacemos muchos osos porque no sabemos, porque no entendemos. El libro de Jeremías, como les he dicho, maneja 2 temas. El arrepentimiento y la presencia de Dios, y van de la mano. Y vamos a entender qué es lo que los israelitas comprenden o entienden por la presencia de Dios. Por eso es que les hace referencia a esto. Ahorita vamos a ver qué era esto, esta caja, para qué sirve y qué tiene que ver con mi vida. ¿Ok? Porque en ese sentido Dios no ha cambiado y sus propósitos no han cambiado.
Ok, 4.1 dice, si te arrepientes, otra vez Shub, si te volvieres, oh Israel, dice el Señor, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. ¿A qué pasaje está haciendo referencia Jeremías? Entonces las naciones serán benditas en él. Y se los voy a adelantar a nosotros, a ver qué tiene que ver esto con mi vida. Miren, yo no sé si el diablo se los ha, bueno, sé que se los ha dicho, pero no sé si lo han realizado. Tu vida no importa. Si tú te apartas, no importa. Ajá. No te preocupes. No, mira, eso de memorizar y leer y todos esos rollos, déjaselo a los pastores. Tú eres segunda división, tú juegas con los Dorados y los Alebrijes. Tú vas a Washington a jugar, ¿no? Tú, olvídate de un juegazo Pumas América como el de ayer. O sea, no puede ser más mediocre los Pumas, pero bueno. Hey, yo no sé si ya se dieron cuenta, pero por eso los cristianos tiran el arpa, porque creen que ellos no importan. Ajá, creen que su vida no sirve, el diablo los engaña. Jeremías está haciendo una referencia, ahorita lo vemos, al capítulo 12 del Génesis, en donde Dios llama a Abraham y le dice, mira Abraham, tu vida es tan importante que a través de tu vida yo voy a bendecir ¿a quién? A todas las naciones. La idea de Israel como pueblo es que a través de esta nación todos los pueblos aprendieran acerca de Dios y lo honraran y lo buscaran. En la medida que Israel logra este objetivo, las demás naciones son bendecidas. En la medida que Israel fracasa, el resto de las naciones son perjudicadas. En la medida que nosotros vivimos para Cristo, el mundo se beneficia. En la medida que nosotros chafeamos, el mundo se perjudica. Miren, ya saben que yo no les hablo de la política ni nada, pero en serio, no va a haber gobierno que cambie nuestro país. El 1 de diciembre no se va a acabar la corrupción, lo lamento. Yo sé que tenían otras ilusiones, pero no va a pasar. Le dice Dios a Israel, si tú te vuelves Israel, y tú vuelves a jurar en mi nombre, en juicio, o sea, con justicia y en verdad, entonces vas a cumplir el propósito por el cual te alcancé, por el cual te extraje de casa de servidumbre. Pero si tú no te arrepientes, si no te vuelves a mí, entonces todo el propósito se viene abajo. Ok, váyanse Génesis 1:1. Oye Charlie, ¿Dios tiene un propósito para mí? Como lo vamos a ver, el mismo propósito que tenía Dios para Adán, para Noé, para el mundo postdiluviano, para Israel, para la iglesia, es exactamente el mismo. La ausencia de propósito, como se los he dicho antes, destruye la vida del cristiano. El cristiano tiene que estar creciendo o se apaga. Nunca, no va a haber un día en donde no haya algo que alcanzar para nosotros. Y puede ser que estuviste enfermo y en la cama, sí, pero todos los días vamos a tener que estar buscando a Dios, porque este es el propósito de Dios a lo largo de toda la Escritura. Le dice Dios a los israelitas ahí cuando le está diciendo vuélvete, vas a crecer y te vas a multiplicar. Cuando Jesús se despide de los discípulos, ¿cómo termina el Evangelio de Marcos? Id y predicad el Evangelio ¿a quién? A todo el planeta. ¿Cómo termina Mateo? Id y hacer discípulos ¿a dónde? A todas las naciones. Siempre esa fue la idea. Cuando Dios crea a Adán, le dice, mira Adán, no sé si estés enterado, pero te lo paso al costo. Hace 6 días, ¿sí? Hace 6 días esto estaba hecho garras. Te lo voy a encargar, aquí vivo yo, esta es mi oficina, aquí hay un jardín. Voy a colocar una zona aquí para que tú me la trabajes.
pero tienes que extenderte a lo largo del planeta e ir replicando el orden y la belleza que hay aquí la vas a tener que ir replicando. Obviamente el planeta está bastante grande, no te va a alcanzar a ti solito, ¿ok? Entonces te vas a estar multiplicando, fructificad y multiplicaos, ¿ok? Entonces dice, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Hasta aquí tenemos dudas? Ok, todo es muy claro, ok, perfecto, felicidades. Y luego, y la tierra estaba, ok, empiezan los problemas, como las vidas del ser humano, desordenadas y vacías, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, el verbo es revolotear, revoloteaba sobre la faz del abismo. Ok, cuando Jesús sale de las aguas, ¿se acuerdan? Desciende el Espíritu, en donde Dios está diciendo, Él es la persona que va a arreglar el caos. Ok, entonces las aguas, está esto de hecho un caldo ahí extraño, y entonces lo primero que hace Dios, versículo 3, es prende la luz. Es lo primero que hace en la vida de la persona que se convierte, le prende la luz para que vea el mugrero. Y dijo Dios, sea la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. El nuevo creyente empieza, esto está bien, esto está mal. Y entonces dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Por eso para los israelitas el día empezaba en la noche, porque así empieza en Génesis, ¿ok? El día empieza en la tarde cuando sale la primera estrella. Ok, y luego dice Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Ok, Dios pone un domo, la palabra hebrea es raquia, y luego le va a decir, a esta expansión le pongo cielos. Pero como tienes un caldo, toma las aguas y unas las pone encima de la expansión y otras las pone abajo. Y entonces las de abajo también las separa y dice, a lo seco le llamo tierra y a la reunión de las aguas les llamo mares. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Ok, porque esto nos lo vamos a volver a encontrar. Les describo este caos porque el caos vuelve a reinar. Ok, ya, ordena Dios, el día, ¿se acuerdan? 5, los peces, las aves, día 6, los animales, y luego hagamos al hombre, ¿cómo? A nuestra imagen y semejanza, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Miren, nos pudiéramos echar quién sabe cuántas semanas pensando que es, Dios, ¿qué te refieres? Pues les voy a dar un tip. Cuando los judíos 200 años antes de Cristo traducen la Biblia al griego, le ponen a esto de a su imagen ícono, ¿ok? Eres el ícono de Dios. O sea, reúnes, ¿sí me explico? O sea, a través de ti, eres el representante, para que me entiendan. Piensen en el Temoc, en el gobernador de Morelos. Es el ícono de la América, ¿sí me explicó? Representa la institución americanista. Se los pongo como ejemplo porque cuando Dios dice, te estoy haciendo mi imagen y semejanza, es como si traes tu prendedor, tu pin, que dices, a imagen de Dios, soy el cuidador. ¿Sí me explicó? Dios me creó con un propósito. Ok, y entonces, versículo 28, ahí están. Y los bendijo Dios. A ver, regrésame mi Rafa. Y los bendijo Dios. Número 1, te va a ir bien. Es lo que le está diciendo Dios. Estoy diciendo bien. Tienes mi bendición. Número 2, les da un propósito que no va a cambiar. Fructificad y multiplicaos. ¿Qué le está diciendo Jesús a los discípulos? Fructificad y multiplicaos. Vayan hasta los términos de la tierra. Así empieza el libro de Hechos. Maestro, ¿restaurarás el reino de Israel en este instante? No. No les corresponde a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder y me seréis testigos. ¿Desde dónde? Desde Jerusalén, Samaria y ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Se los adelanto para que sepan dónde estamos. Fracasa Adán, ¿ok? Fracasa Noé, fracasa el mundo postdiluviano.
Y lo que estamos viendo es el fracaso de Israel. Jeremías capítulo 4 narra el fracaso de los israelitas como ese pueblo que iba a fructificar y multiplicarse para llevar el orden, no el caos que Dios ha ordenado hasta los términos de la tierra. ¿Está fracasando la iglesia? Lo que estamos viendo es el 4.0 fracasar, la versión 4 fracasar y tronar como ejotes. No, yo ya no hablo del infierno porque si no la gente no viene. No, yo no hablo del pecado porque si no la gente no viene. Entonces, ¿de qué hablas? Entonces, ¿de qué trata la cruz? ¿De qué nos salvó Cristo entonces? ¿De una vida fea? Para que vean dónde estamos parados. Cuando el cristiano, cuando el Hijo de Dios, y aquí me refiero independientemente de la época, deja de ver que su misión es fructificar y multiplicarse, revienta. ¿Qué les dice? Fíjense, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Sí, Adán, porque aquí hubo caos, tú tienes que mantener el orden. Hoy vives en el paraíso, pero te tienes que ir extendiendo. Fíjense, a veces leemos este pasaje y decimos, Dios, ¿qué importa? Si este cuate nomás vive en el Edén. Fíjense, versículo 10, ya veremos de qué se trata este río. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. ¿Ahí están? ¿Qué les dije? 2:10, perdón. ¿Ahí están? El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El nombre del segundo es Gijón, que rodea toda la tierra hasta Cus. Tú llegas hasta Ávila y Cus, te empiezan a aparecer después de capítulo 9 del Génesis. A finales del 9. ¿Qué tiene que ver esto, Dios? Sí, yo estoy regando una tierra porque tarde o temprano te vas a extender hasta allá. A menos de que quieras una vida espiritual mediocre, Adán, y te quieras quedar nada más aquí en el huerto, pero eso no te va a servir. Porque vas a acabar codiciando el árbol del conocimiento del bien y del mal, vas a querer ser igual que yo y te vas a pudrir. Fíjense, versículo 29, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Ok, aquí van a entender algo muy importante. Me brinco al 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Al oriente, esto nos lo volveremos a encontrar. Y entonces cuídame este huerto, y la idea es que te me vayas extendiendo. Ya viste este huerto, bueno, cuando acabes te me vas y te vas extendiendo. Y entonces cuando ahí está chambeando Adán, la Biblia no aclara cuántos días, meses, años, lo que haya sido pasa, lo más es que es muy poco tiempo. Esta labor de mantener el orden en el nuevo mundo que Dios ha creado, que Dios restauró, demanda algo, y entonces dice, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea para esta labor. Y entonces, ¿se acuerdan? Hace dormir a Adán, saca de su costado una pieza, y entonces a partir de esa pieza crea a la mujer. Y se acuerdan, decían los rabinos, no la toma de su cabeza porque no quiere una soberana para Adán, no la toma de sus pies porque no quiere una sierva, sino que la toma de su costado para que siempre estuviera debajo de su brazo y cerca de su corazón. Y aquí es donde todas las chavas suspiran. ¿Ok? ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Que tú lees esta historia, tú nunca has leído la Biblia, nunca, jamás. Y entonces la empiezas a leer y dices, órale, esto estaba espantoso, reinó el vacío, el desorden. Luego aquí hay una labor aquí reconstructiva bastante interesante. Hacen a un ser que tiene la responsabilidad de mantener este orden, y dice luego el que los creó, no es bueno que esté solo este cuate que acabo de hacer, le voy a hacer una ayuda porque pues tiene que mantener este orden. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Sentir bonito. Ese es el tener compañía.
Exactamente. El único propósito por el cual a Dios se le ocurrió el matrimonio es que le sirviéramos. Cuando las personas no se casan con el propósito de servir, su matrimonio está destinado al fracaso. Bueno, Charlie, entonces me voy a divorciar. No, o sea, se lo estoy diciendo a los solteros. Cuando yo me iba a casar, me habla mi pastor y me dice, nos vamos a comer, y me dice, ¿para qué te quieres casar? Pues, ¿qué tienen en mente los solteros cuando se quieren casar? No son hacer rosetas de maíz, o sea, no hay muchas cosas que estás pensando, ¿están de acuerdo? O sea, entonces yo me le quedo viendo, pues, ¿cómo que para qué me quiero casar? Se me echa los ojos para arriba y dice, sí, bueno, pero aparte de eso, ¿para qué te quieres casar? Ok, aparte de eso. Y entonces, ¿en serio? ¿Para qué te quieres casar? Por eso hoy los matrimonios, aún cristianos, revientan, porque no tienen el común objetivo de fructificar y multiplicarse. Y esto no me refiero a que tengan todos como la mujer, como escopeta cargada y en el closet. No tienen las ganas de servir a Dios. Y cuando las cosas no hacen el propósito por el cual fueron creadas, revientan. Esto es como estar cocinando los bisteces en el tostador. No, tarde o temprano la grasa la va a echar a perder. Usa el sartén para los bisteces. ¿Sí me explico? El tostador para los panes. Cuando los matrimonios tienen este propósito de, bueno, yo tengo que servir a Dios y la nueva generación tiene que conocer a Dios, bueno, pues eso me implica negarme a mí mismo, buscar a Dios para que me arregle. Ok, ¿funcionó? Fíjense, les pongo este ejemplo, 2:20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Cuando Dios le dice, ponle nombre, ¿qué le está diciendo? Tú eres su dueño, ponle nombre que se te pegue la gana a cada una de las bestias estas. La creación está puesta, Adán, literalmente dice la carta a los hebreos, debajo de tus pies, todo. Ok, y fracasan. Fíjense, versículo 24, 3:24, perdón. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se volvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. A ver, regrésame, Raba. El hombre es largado del paraíso, y el paraíso, la entrada al paraíso va a ser guardada, ¿por qué? Sí, por 2 ángeles. Ok, ya les va a empezar a hacer sentido. ¿Qué tiene que ver todo esto del arca y etcétera que está mencionando Jeremías? Ok, así que en el paraíso, y lo larga al oriente, luego van a entender por qué lo larga al oriente. En el paraíso esto hubiera implicado limpia conciencia, obviamente abundancia, todas tus necesidades están satisfechas. Número 3, vida, fructificad y multiplicaos. Lejos de eso, ok, propósito, bendición y crecimiento. Todo el tiempo te tienes que estar expandiendo. ¿Ok? ¿Qué es lo que vas a encontrar consecuentemente fuera del paraíso? Lo que estamos encontrando hoy en el mundo. Miedo, perversidad. Ya no existe la bendición. ¿No? Piensen, cuando andamos en las calles, en las madrugadas de nuestra ciudad, escasez. No que Dios no haya creado el mundo para que sostuviera la vida de todos los millones que estamos, pero ya hay codicia. Entonces yo tengo que acumular y acumular, y si tú te estás muriendo de hambre, mi cuate, a mí me vale. Muerte es lo que vas a encontrar dando la vuelta a la historia si la estás leyendo por primera vez. Caos y obviamente vanidad. Ya no adoro a Dios y el propósito por el cual Dios me creó me vale. Ahora el que adoro es a mí mismo. Maldición es natural. La bendición de Dios está lejos de mí porque ahora solamente me dedico a adorarme. Y obviamente lejos de tener un crecimiento, lo que voy a estar encontrando en mi vida y en la sociedad en la que vivo es putrefacción y descenso. Ok. Le pesa a Dios haber creado al hombre y le dice a un hombre que se encuentra con un corazón dispuesto a Noé, ven, porque fracasó. Váyanse al capítulo 7 del Génesis. Fracasó el propósito por el cual crea al hombre. Lo largo, 5:1.
este es el libro, ahí están, de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Traes grabada mi imagen, ¿ok? Versículo 2, perdón, versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Se dan cuenta que es la misma expresión? La idea es que las siguientes generaciones recibieran también la imagen y semejanza de Dios, fuera la siguiente réplica, claro, con su propia personalidad, y fuera extendiendo este propósito. Pero la sociedad fracasa, se pervierte, y Dios dice, se acabó. Pero un hombre halla gracia delante de Dios. 7:11, mis queridos teólogos, ¿qué es lo que está sucediendo? Dios separó las aguas, unas las puso arriba de la expansión y otras las deja abajo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ustedes que ya leen la Biblia a través de estos ojos hebreos, ¿qué es lo que dice el 7:11? Dice, ahí está, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Las aguas que habían sido separadas ya se volvió a hacer un caos, para que me entiendan. Como es nuestra vida cuando dejamos de servir a Dios, regresamos al caos. Y aquí termino. 9:1 se baja Noé y sus hijos, y aquí arrancamos la próxima semana. ¿Y qué les dice? 9:1. Va el 2.0 Noé. Fracasó el proyecto Adán, ya reventamos. Eres la siguiente etapa. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Volvemos a empezar de cero. ¿Se logra el objetivo? No, vuelve a fracasar. Y la Biblia se centrará, ya lejos de hablar a toda la humanidad, en un hombre, en Abraham. Y lo que estamos viendo es el fracaso del 3.0. El fracaso de Israel. Oye, Charlie, ¿por qué vemos el fracaso de Israel? Porque luego viene el 4.0, que es la iglesia. Dios le quita a los israelitas la administración de la palabra de Dios, se la da a la iglesia y le dice, fructifica y multiplícate. Y hoy se está pudriendo. Y lejos de ir propagando la verdad y mantener el orden, lo que está propagando es el caos. Y como dijera Jeremías, curan la herida de mi pueblo diciendo paz, paz. Y no hay paz. Curan la herida de mi pueblo con liviandad. ¿Qué es lo que sigue? El juicio. Fracasa Adán, viene la expulsión. Fracasa la humanidad, viene el diluvio. Fracasa Israel, viene la conquista y su remoción. Fracasa la iglesia. Y lo que sigue está en Apocalipsis capítulo 6 en adelante. Y todavía le faltan a esta historia, porque faltan más proyectos. Bueno, ¿cuál es la idea? ¿Qué era lo que les quería yo transmitir? Si nosotros perdemos la brújula y el objetivo por el cual Dios nos alcanzó, al igual que los israelitas, vamos a ¿cómo les diré? A dejar de vivir en la presencia de Dios, que es la amenaza, ya lo veremos qué implica para los israelitas. Para nosotros este momento sería el Espíritu Santo se apaga y deja de estar provocando ese crecimiento, y a lo único que nos invita es arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Y así nos puede dar 10, 20, 40, 50 años y luego la muerte, y no crecimos jamás. No es la idea. Bueno, vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra, y Dios, pidiéndote que no permitas que ninguno de los que estamos hoy aquí perdamos de vista el objetivo por el cual tú nos creaste, Dios, que es que nuestra vida dé fruto, Dios, y que nos multipliquemos. Ayúdanos, Dios, a ser unos testigos fieles de tu verdad, no solamente con la boca, Dios, sino también con nuestro corazón y nuestra vida, que la gente te pueda ver en nosotros, Dios, que podamos alcanzar aquello por lo cual tú nos alcanzaste. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.